8 minutos y estamos arrancando esta hora que vamos a compartir y vamos a hablar de madres que se plantan. Y me parece tan lindo el nombre, ¿no? Porque no es madres que plantan, es madres que se plantan. Y ahora me van a contar ellas por qué son madres que se plantan y se plantaron ante la vida con todas las adversidades que les toca día a día y tener que plantarse para poder llevarla mejor, ¿no es cierto? ¿Cómo estás, Cari? Hola, ¿todo bien? Sí, justamente, madres que se plantan. Y tiene que ver mucho con nuestra historia antes, durante y seguramente a futuro. Porque del minuto que llegan a nuestra vida nuestros hijos e hijas, empezamos a tener una concepción totalmente de lo que era la maternidad y a transitarla de una manera muy diferente. Y bueno, y un poco en ese camino nos empezamos a plantar con otras cuestiones que tienen que ver con la hegemonía médica y bueno, hasta que, digamos, llegamos al cannabis, que fue como para todas una cuestión paliativa, un ver a nuestros niños bien, y el nombre surgió un poco de, si se quiere, hasta de casualidad, porque éramos un grupo de mujeres yendo a la justicia contando que teníamos planta en nuestras casas y que nos dieran un marco legal o que nos pusieran, digamos, presa. Y hasta ese momento solo lo que se presentaba a la justicia era pedir permiso. Y nosotras fuimos a decirle, no, esto está sucediendo. Y bueno, y al salir de ahí hubo toda una repercusión mediática y tenían que darnos un nombre desde lo grupal y un poco así sale el nombre Madres que se plantan. Claro, claro, Plena lucha. porque es por la lucha. Sí, que igual el nombre se sigue construyendo en sí mismo, ¿no? A raíz, como vos decías, no madres que plantan, sino madres que se plantan. Y yo pensaba recién cuando hablabas, ¿no? En la relación a la salud. También ahí desde ese lugar, desde el lugar de nuevas maternidades, desde el lugar nuevas miradas, desde ahí también deviene y se va construyendo el nombre. Sí. Quiero empezar con las historias de por qué las madres llegan a esto. Y es porque se encuentran con niños que tienen diferentes patologías, que las sufren, que las padecen, que no dejan de tener su tratamiento médico, y madres que han ido por todo y han encontrado solamente en el cannabis un alivio, ¿no es cierto? Claro, nosotros por lo general cuando llegamos al aceite es como una especie de una opción en la desesperación, más que una opción a conciencia. Y entender que cuando uno tiene un niño con determinadas cuestiones, es como que toda la familia está teniendo esa situación. Madre, abuelos, tíos, hermanos, amigos, porque es muy complicado. En el caso particular mío, bueno, mi nene tiene autismo y era como muy difícil el tema de su ansiedad, de algunas cuestiones que estereotipadas que tienen que ver con él. Y la verdad que hicimos todo el caminito, neurólogos, centros médicos, psicólogos, psicopedagogos, y siempre uno iba viendo como que la solución estaba en calmar a ese niño y, y uno quería como otras respuestas, o sea, no solo calmar, sino poder interactuar un poquito o cosas sencillas que lo digo siempre, que como poder sentarte a comer, a tomar una leche, eh, que son cosas que uno cuando va a ser mamá ni no piensa. Yo deseo que mi hijo pueda almorzar conmigo. Por lo general, yo deseo que juegue al fútbol, deseo que haga danza y de golpe te encontrás con una realidad así y siempre lo primero que surge son los fármacos para poder, digamos, bajar esa ansiedad. Y bueno, uno lo veía en el tiempo, si un niño empieza, qué sé yo, con 6 años, 5 años a tomar risperidona y esas cuestiones, bueno, a los 13 años va a estar con mucha medicación más. Y bueno, llegamos al aceite y pudimos lograr esta cuestión de bajar su ansiedad y junto con esas cosas empezaron a surgir otras, que fue la mirada, el poder almorzar, el poder merendar y un montón de cosas más. Y eso lo pudimos encontrar en el cannabis. Claramente él sigue con su terapia de fonoaudióloga y de psicóloga, pero quizás con menos horas que también está bueno. Claro, y conectando más con toda la familia. ¿No? Totalmente conectado y también hay un punto donde uno se va perdiendo como mujer, como amiga, como un todo. Empieza solo, digamos, a estar en función a ese niño.
Y cuando empieza a estar bien ese niño, uno empieza de vuelta a tener amigos, a salir, a tomar algo, a poder estar acá y una familia que puede colaborar también de una manera como más relajada, en decir, bueno, lo dejo acá, lo cuida qué sé yo, mi hermana, mi mamá, cambia todo el entorno familiar y uno vuelve a ser esa mujer, no sé si la misma que era antes de esto, pero empieza a llegarse a verse un poquito de vuelta. Totalmente, totalmente. ¿Y en tu caso, Fer? Bueno, yo soy mamá de Juanse y Ciro, soy Ujú. mamá de mellizos, pero el que nos llevó a conocer el cannabis fue Juanse. Bueno, un poco la historia así resumida, porque siempre digo, tiene más historia que años de sobrevivir en este mundo. Ellos nacen prematuros, Juanse está mucho tiempo internado, más de 3 meses, y queda secuelar de esa prematurez. Hoy en día Juanse tiene una cuadriplegia espástica, síndrome epilépticos, parálisis cerebral. Pero si vos lo ves, si yo te lo traigo, ves un niño muy feliz, un niño sonriente, un niño capaz de poder hacerse entender, decir que sí, que no, cuando se quiere ir a algún lugar. Y esto se lo dio más allá del acompañamiento de la familia, así como decía Cari, todo aparece después de la primera gotita de aceite de cannabis que le damos. Incluso él no dormía, no dormía, no dormía, no dormía. Allá nacieron en el 2012, en el 2017 le damos la primera gotita y lo primero que hizo fue dormir. A lo cual nosotros lo despertábamos porque decíamos, ¿se durmió o se desmayó? Claro. Porque él cuando era pequeño hacía apneas. Entonces, Ah, recuerdo que siempre lo ponía yo en mi panza, entonces yo decía, si yo respiro, él no va a olvidar cómo es el claro. mecanismo de respiración. Entonces, cuando le damos el aceite y se duerme, no sabíamos si estábamos contentos o no, o qué Sí, había sí, sí. pasado. Lo cual su panza se movía y ahí dijimos, wow, una gotita, te estoy diciendo en aquel momento. Y luego esto de cómo dormía, como dormía así estirado. Súper relajado. Claro, y él tiene espasticidad, eso hacía que sus músculos se contraigan, o sea, al revés de estar relajado, sino contraer, contraer. Y cuando estaba durmiendo era parecido a su hermano Claro. en ese dormir. Creo que toda esa relajación. Luego Juanse comienza a comer mejor. También comienza de a poquito, ¿no? A partir del transcurso de los años, ya esto que yo te digo, Juanse, ¿querés comer y hacer movimientos con la cabeza? Que decía sí o no. En sus comienzos era como que mucho, ¿no? Tuvo que aprender ahí Claro, a controlar controlar. esos Y eso es, movimientos que empezaba a claro, tener. es calidad de vida, ¿no? Sí, Tiene que ver sí, con eso. Y también a no tomar tanta medicación. sí. Y eso es un despertar cognitivo, le digo. Es, digamos, no le digo Terrible, yo. terrible. Che, me quedo por ahí pensando, ¿no? En esto de ustedes por ahí fueron probando una gotita y viendo porque ustedes como que son las pioneras en esto, ¿no es cierto? Esto empezó en el 2017 y y después se van sumando más mamás que con esta misma, con distintas problemáticas, porque no es lo mismo lo que tiene Juan que lo que tiene tu nene, son todas Pero, problemáticas distintas. pero entender que esto venía pasando hacía muchísimo ya. O sea, y era como, sobre todo en el mundo que nos movimos nosotros, era ya como un rum rum. Uno escuchaba de uno, de otro. Era como decir, bueno, tomo la decisión, me animo. Nosotros tuvimos la suerte de cruzarnos con médicos que también en la clandestinidad daban una mano a todo esto. De hecho, los primeros goteros fueron goteros solidarios, porque no es que nosotros llegamos y dijimos, uy, vamos a plantar y hacemos. Hubo todo No, un porque hay proceso todo un proceso, de Plantamos y nos aprendizaje. salió. No. Y bueno, esos goteros solidarios fueron los que llegaron y los que creo que hicieron un antes y un después, ¿no? En la vida de nuestros niños y de muchos más. Entonces, bueno, nada, cuando llegamos sí tuvimos que empezar a aprender no solo el proceso, sino a reconstruir nuestro pensar y nuestros propios prejuicios y un montón de cosas. Eh, porque uno, o sea, nosotros teníamos la mirada de lo que tenía que ver con el cannabis de un lugar totalmente criminalizado. Sí. Entonces, llegar, digamos, a dar eso a nuestros niños estaba lleno de cuestiones internas que pasaba por cada uno, con médicos que te decían que eran sus médicos de cabecera, ¿no? Bueno, si pasa algo te harás responsable vos, bueno, a mí no me lo digas. Y, y uno ver que eso estaba haciendo bien o que estaba generando cambios que
que de otra manera uno no lo veía. Después en ese andar sí empezamos a aprender a hacer lo que era un aceite, luchábamos mucho por el autocultivo, era como otro mundo, otra coyuntura. Hoy gracias a Dios hay otras herramientas, de alguna manera se va, digamos, hacia hasta cuestiones hasta aceites de más calidad. Entonces digo, bueno, hubo todo un recorrido, pero el comienzo fue de mucha incertidumbre, fue de mucha prueba y error, fue empezar a tener a empezar a hablar de THC, CBD, psicoactivo, ¿no? O sea, un montón de cosas que íbamos aprendiendo, pero de una manera siempre con las limitaciones que teníamos, porque después cuando van pasando el tiempo, los años y uno tiene posibilidad de capacitarse y estar en congresos, empieza a darse cuenta cómo va afectando, que hay un sistema endocannabinoide, cómo se va abriendo, cómo son enzimas que rodean el cerebro, o sea, empieza a aprender, pero en aquel entonces era prueba, error y soledad, o sea, nos teníamos entre nosotras y estos médicos que en la clandestinidad ayudaban un montón con sus saberes médicos y nosotros con los saberes empíricos de lo que ellos nos preguntaban de a lo nosotras. Que veían, obvio, de es lo que que ellos decían, y lleven esa planilla y anoten qué cambio hubo, y si hay algo nos llaman, y nosotros llevamos las planillas, y era todo como un intercambio de información todo el tiempo. Y sí, mucha incertidumbre. Sí, 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 sí. Aparte me imagino con los propios temores de, así como te da temor también medicarlo tanto. Pero ahí es loco cómo funciona por ahí el cerebro, ¿no? Porque como te lo da un médico y lo compras en una farmacia y tiene un prospecto, entonces que te dice cuáles son las reacciones adversas, entonces como que uno no cuestiona tanto, Sí. o sea, te lo está dando un profesional. Esto era lo que nosotros veíamos y muchas veces juzgado que era todo a través de una subjetividad de lo que la mamá quería ver. Y aparte que estaba prohibido eso que le íbamos a dar. O sea, no solamente tenía la connotación de ser o no una medicación, más allá que en aquel momento, como dice Cari, nuestros médicos de cabecera no se hacían responsable de eso. Esto estaba prohibido. Entonces también pensar, ¿no? Wow, le voy a dar esto a mi hijo que está prohibido. ¿Y quién sostenía ese acompañamiento? Porque era muy importante, porque no dejamos de dárselo a nuestros propios hijos cuando eran pequeños. Claro. Entonces también enfrentarte a eso, o cuando a lo mejor Juan se salía de estar internado, llegar a la guardia y que te preguntaran qué medicación toma, y vos decías, pero toma aceite, bueno, pero esa es tu responsabilidad. No, bueno, pero lo tenés que escribir. Tiene que estar en la planilla. Tiene que estar. O el miedo, que a veces las abuelas o la familia decía, uy, si le hacen un análisis de sangre, ¿qué pueden decir? Pero eso, ¿no? Vos veías, como contábamos recién, todo esto lo positivo y lo que le devolvía a nuestros hijos y a nuestras hijas, ahí como que, tipo como el caballito, íbamos con eso, ¿no? Yo veo esta realidad y voy a luchar por eso. No, sí, porque aparte está a las claras. A ver, ¿y ustedes lo preparaban en ese momento? Porque hoy ya, a ver, hoy ya estamos en otra realidad que es, lo podemos comprar, digamos, tenemos que saber qué comprar y lo podemos conseguir, digamos, comprándolo, ¿o no? No, en realidad es más complejo, digamos. Yo creo que hay como una desinformación total sobre lo que es el tema. Nosotros en los comienzos, sí, no había otra forma. Ustedes tenían la planta. Teníamos que plantar, cultivar y hacer el aceite. Bueno, porque, o sea, cada cosa que uno tenía en aquel entonces implicaba años de cárcel. O sea, tener un gotero, tener una flor, tener una planta, tener un termómetro, una balanza. Era todo. Sí. Y encuadrábamos en una causa federal. También reconocer que fuimos muy afortunadas porque cuando arrancamos este camino la Facultad de Bioclínica también se involucra, entonces testeaba nuestros aceites y más o menos sabíamos lo que le estábamos dando a nuestros niños, que eso fue muy, muy positivo. El de comprar aceite y en el mercado farmacéutico creo que hay 2 aceites. Lo único que reconoce el ANMAT es la epilepsia refractaria. Por ende, digamos, lo puedes conseguir por obra social o en la salud pública teniendo esa condición. De lo contrario, puedes hacer una receta con tu neurólogo, pero, digamos, no va a tener ningún tipo de descuento. Y después está todo lo que es el mercado negro,
o si tiene otras condiciones, puedes acercarte a una ONG que trabaje con aceite. Pero la verdad que lo único que está regulado dentro de lo que es la medicina es la epilepsia refractaria. Ahora se está armando algo que es la tercera categoría, que se está tratando de dar un impulso, pero bueno, eso es lo que está dentro. O sea, nosotros estamos como en el 2018, como ese 4 de junio que llegamos a la Justicia Federal a pedir aceite. Claro, no, todavía no tienen, no está la venta al público, es decir, hay una farmacia que lo no, está la venta al público, está lo que es el Candy, está lo que es, pero vos, digamos, son costos muy elevados. Y después que tenés que tener un neurólogo, tiene que ser como una receta vigilada, digamos, una serie de situaciones que para poder acceder, ir a comprar un aceite. Claro, y después tenés lo que digamos, como una herramienta más, lo que se tiene es el Reprocan. Que el Reprocan, bueno, uno puede plantar, hacer sus aceites, pero no se contempla lo que es la venta de esos aceites. No, está bien, eso es para por eso digo. Y hoy muchas hacen su aceite, digamos, para su niño, digamos. Sí, me supongo que habrá muchas personas que tienen como herramienta el autocultivo. Sí. Chicas, ya pasaron 24 minutos de las 11 de la mañana. Estamos hablando con Karina Prieto, con Fernanda Massín, estamos hablando de madres que se plantan, contando, bueno, su historia y contando cómo está la realidad hoy. Vamos a un breve corte ya de esta primera media hora que tenemos que pasó. Y volvemos con más todas juntas y este temazo que tenemos para hoy, que es Madres que se plantan. Detenemos este momento. Aquí comienza nuestro espacio publicitario. En todas las redes, @AgofaTV, interactúas y compartís. Somos Agofa TV. Una nueva experiencia. Nos buscás, nos encontrás. Desde que instalamos las nuevas cámaras de control de tránsito, cada vez se hacen menos infracciones. Estamos manejando mejor y es muy bueno, porque sin infracciones no hay multas. Y lo más importante, cuando evitamos siniestros, salvamos vidas. Municipalidad de Rosario. Friobi Climatizaciones. No somos Google, pero tenemos todas las respuestas para tu aire acondicionado. Comunicate al 341-581-8386. Nos especializamos en la colocación, reparación y mantenimiento de aires acondicionados en hogares e industrias, instalaciones eléctricas y la mejor atención de profesionales matriculados. ¿Pensás en el aire acondicionado? Pensá en Friobi Climatizaciones. Al 341-581-8386. Isabel Cocina, porque la comida rápida no tiene que ser chatarra. De lunes a viernes, en todas las sucursales, una variedad de 20 platos de comida casera, realizados con la mejor materia prima y una cocción de horno para brindarte platos ricos y saludables. Promociones especiales por viandas semanales y grupos de trabajo. Pedidos al teléfono 341-647-9268. Todos los mediodías, Isabel Cocina. Conocé nuestro menú y sucursales en Instagram, @Isabel Cocina. Perdón por romper, pero había que arreglar. Es verdad que hacemos muchas calles a la vez, pero si no la inflación se come la plata de las obras. Por favor, chequea los avisos de corte y vías alternativas. Municipalidad de Rosario. Politicadesantafe.com. Toda la información política de actualidad de la provincia de Santa Fe en un solo clic. Todo lo que necesitas para acceder antes a la información. Descubrí politicadesantafe.com. Soluciones técnicas generales.
Venta de materiales eléctricos y de iluminación. Trabajamos con las principales marcas del mercado. Atención constructoras y profesionales electricistas. Venís con tu presupuesto y te lo mejoramos. Estamos en Italia 557. Contamos con cochera gratis para nuestros clientes pegadito al local. Instagram @STG Rosario. Soluciones técnicas generales. Escuchamos tus preocupaciones tributarias para que te lleves el servicio profesional que vos y tu empresa necesitan. Liquidación de sueldos y tributos, habilitaciones municipales, balances. Erika Leonetti, contadora pública. Teléfono 341-659-1764. En Instagram, Estudio Erika Leonetti. Ponemos luces LEDs por toda la ciudad. Ahora que se ve más, es más fácil prevenir un delito. Por eso exigimos que haya más policías. Nosotros ponemos las luces blancas, que el resto ponga las luces azules. Municipalidad de Rosario. En todas las redes, @AgofaTV. Interactúas y compartís. Somos Agofa TV. Una nueva experiencia. Nos buscás, nos encontrás. Seguimos en carrera y el sonido avanza. Hasta aquí, nuestro espacio publicitario. Bien, ya estamos de vuelta con todas juntas, con Karina Prieto y Fernanda Massín de Madres que se Plantan. Y vamos a continuar esta charla hablando un poco también de la necesidad que tienen de que esto siga tomando cuerpo y siga tomando trascendencia en el hecho de hacerlo, no diría más legal, porque en definitiva ya el autocultivo es legal. En realidad que, digamos, al ser cannabis medicinal, que sea tratado como tal, que esto pueda llegar a todas y todas las personas que lo necesiten, y ver que no solo es una cuestión que tiene que ver con niñas y niños, sino con muchos adultos mayores, gente que tiene dolor, y entonces empezar a ver esa realidad y empezar digamos, a que empiece a transformarse en una política de Estado, en el decir, bueno, hay médicos que deben prepararse, especializarse, lugares seguros donde uno puede ir a atenderse y garantizar un producto de calidad. Claro. Porque si no es como que siempre está toda a mitad de camino. O sea, bueno, tenés el reproductor, podés plantar, podés cultivar, pero bueno, después tenés que buscarte un médico. Si querés seguir una terapia que tenga continuidad, es muy difícil encontrar un lugar donde poder hacerlo. Entonces, bueno, la lucha va mutando, se va transformando. Hubo un momento en que todo era ilegal, absolutamente todo, y se peleaba por un autocultivo. Cuando empieza a suceder que sale el ReproCan, empiezan a surgir un montón de otras cuestiones, y lo que tiene que ver con la salud, que es lo que a nosotras nos convoca, falta un montón. O sea, estamos ahí a mitad de camino, diríamos, o capaz que menos de mitad de camino, pero bueno, ahí todo un camino andado. Claro, hay que reconocer todo lo que se logró, pero falta un montón. Lo que pasa es que a lo mejor nosotras, como dice Cari, en nuestra lucha es por el cannabis medicinal y parte de nuestros hijos y nuestras hijas, y eso va a acompañarnos siempre, y lo que queremos es que ellos, que tanto nuestros hijos y nuestras hijas y todos los niños o niñas o adultos mayores también que llegan al cannabis por alguna dolencia o alguna patología, puedan tener un tratamiento que pueda ser continuado y que puedan adquirir aceite de calidad y que puedan ser acompañados por el médico que ellos elijan, no al revés, porque eso es sumamente importante. Nosotros hablamos también con Cari y con las demás compañeras, bueno, ¿qué pasa si hoy a algunas de nosotras nos pasa algo? Este tratamiento que hace tan bien lo tienen que continuar nuestras familias, y ellos tienen que saber a dónde pueden recurrir y cuál es el aceite que tienen que tomar, ¿no? Entonces, bueno, apostamos a que eso llegue. Sabemos que la provincia, digamos, no sé si ya se está haciendo, pero había planteado la posibilidad de que haya médicos que traten cannabis en los nosocomios públicos. No sé si se está haciendo eso ahora, pero era algo que... Bueno, en Santa Fe estamos un poco más avanzados que en otras partes de la Argentina.
Y ahora no sé si eso se está llevando a cabo o no, pero Claro, era como una, claro. Es como empezar a empezar a que empezar. esto, claro, porque no estamos acá, hablamos de madres que se plantan, pero en realidad esto es algo que le sirve a muchísima gente adulta que por ahí tiene dolores Nosotros o fuimos como esas personas que llegaron para ser la voz de un montón de otras. A veces ni siquiera nosotros hemos tomado conciencia de que nos iba a tocar este lugar, pero el reclamo que nosotras hacemos tiene que ver, sí, en un primer momento, una lucha totalmente individual que tenía que ver con nuestros hijos y conseguir el aceite para ellos y nada más que eso. Y después uno empieza a transitar, ¿no? Porque los caminos de luchas que son inimaginables, por lo menos para mí eran impensados, te empiezan a hacer interactuar con otras personas y de golpe te encontrás hablando no solo por vos, sino por un montón de otros que no pueden ser escuchados y creo que no es una cosa, digamos, de solo un grupo. De hecho, creo que gran parte de todo lo que se ha conseguido siempre es porque de alguna manera era como un grito silencioso de algo que estaba pasando y solo había que ponerle voz o había que ponerle el cuerpo y creo que nada. Y de hecho la sociedad siempre acompañó. O sea, nosotros tuvimos un revés en una causa judicial y tuvimos que juntar firmas y las firmas estaban y seguro. Entonces creo que es eso, somos la voz no solo de madres, porque repito, digamos, hablamos de salud, entonces cuando hablamos de salud se habla de todo el espectro de la sociedad. claro, es Sí, esto. el otro día hablábamos eso, ¿no? Que no solo, por ahí nosotros decimos madres, porque bueno, estamos en estas circunstancias, Sí. somos madres, solemos encontrarnos con nuestras madres, que generalmente llevan la lucha, pero también se acercan tíos, abuelos, muchos hijos con papás o mamás adultas mayores Claro. que también quieren dárselo, entonces también confían en esto de que, bueno, si se lo estás dando a tu hijo o a tu hija, Sí, es como que vos Claro. sabés cuál es, qué es lo bueno, porque también, a ver, en el mercado negro hay mucho y hay de todo, y por ahí la gente en la desesperación agarra y compra cualquier cosa, porque eso también pasa. Pasa que hasta que no se regule el mercado y no se fijen las reglas claras de que sí o que no, esto va a pasar. Porque Claro. vos te metes a una página de internet y te venden aceite de cannabis. Sí, Pero quizás, no sé, no vas a encontrarlo en una tienda o en una farmacia así tan simple. Entonces, digamos, claro, tiene pero que ver aparte ni con siquiera regular. sabés qué es lo que estás consumiendo, porque no sabés, digamos, dónde está regulado que ese Es que que no compraste es bueno o es Claro, el tema sí, es o ese. si es bueno y hace bien, cómo continuar con ese mismo aceite, también, que también tiene que ver. Todas No esas sé, partecitas son las que estarían faltando y es donde uno dice, bueno, está todo esto, pero hay que seguir luchando, porque muchas veces es como que a la gente le llegara que ya está todo y en realidad falta un montón. falta un Hay que montón. seguir juntándose, creo que una de las formas de ganar batalla y conquistar derechos tiene que ver justamente cuando las personas se juntan, se organizan y van con pedidos como claro. Y eso se hace a medida que van apareciendo nuevos actores, ¿no? Es decir, Ujú. nosotros tenemos una lucha hace un montón de años y tenemos una forma de pensar y de hacer, y digo, pero cuando se suma alguien nuevo, también uno empieza a cambiar esa forma de pensar y de hacer. Entonces digo, bueno, claro, creo que tiene que ver con eso, el compromiso de la gente y poder organizarse. Es la única forma de conquistar derechos concretos, ¿no? Sí. Y también digo de sumar profesionales y de sumar gente que estudia el tema y que aporta para Y esto, la ¿no? Facultad de Medicina tendría que poner lo que se llama, digo materia, pero tiene Sí, otro una nombre. cátedra. Exacto. Tiene que haber una Que tenga cátedra. que ver con el Sí, sistema endocannabinoide. sí. O sea, también eso le daría como más seriedad y no sería solo anotarse en un programa como lo que es el sí, RetroCan. también acompañar desde un conocimiento específico, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y que también cuando uno vaya al médico de cabecera o al médico que uno le tenga confianza, también se anime a poner el cannabis como primera opción también, no solamente como primero probamos con todo esto y luego con el cannabis. Claro. Eso te lo da el conocimiento. Sí. Aparte porque entiendo que, bueno, en el caso de ustedes, particularmente de ustedes dos, como me decían, esto es para toda la vida.
Sí, a ver, vos cuando transitás, digamos, a alguna dolencia y algo te hace bien, y sabés que por ahí, y sabés que lo tenés que tener todos los meses y lo tenés que dar y lo nuestro es un poco así, y entender que aparte, qué sé yo, en el caso mío particular, hubo un despertar cognitivo sumamente importante. Entonces, era como que no había otro camino, había que seguir y hay que seguir. Y también entender que cuanto más investigación haya, porque aún uno tiene un montón de incertidumbre, no es que ahora estamos llenos de certeza. No, para Porque nada. creo que estamos en el comienzo de lo que es la investigación. A veces vamos a charlas, a escuchar, ¿no? Y vos ves que hablan de molécula y que hablan de separar y vos decís, wow, todo lo que hay ensayos clínicos. Y la Argentina está un poquito más atrás, digo, pero en algún momento va a llegar. Y creo que estamos como en ese cambio. Porque en definitiva lo que también nosotros necesitamos son un poco de certeza, es como relajar un poco. Claro. Decir, bueno, nada, ya está, se reglamentó esto, se hizo esto, se puede conseguir acá, en estos médicos, estas clínicas están para atender y bueno, pero creo que para eso falta un poquito todavía. Ahí va a ser el momento donde ustedes relajen un poco, ¿no? Un poco. Nada, pero aunque sea tener la seguridad de que este tratamiento va a continuar, ¿no? Claro. Creemos y confiamos en que va a pasar y para eso también continuamos la lucha. Y como también dice la compañera, de sumar de todas las mamás o papás o quien acompañe a una persona con alguna patología que necesite o quiera, ¿no? También es un deseo querer tener el tratamiento con cannabis medicinal. Tratamiento, sí. Nosotros lo contamos porque vemos lo que pasó. Claro. Y acompañamos desde ese lugar, pero de sumarnos para que el día de mañana, no tan lejos, podamos contar con ese tratamiento tan específico y de calidad y que esté regulado también, ¿no? Sí, aparte, a ver, convengamos que estos... ¿Cómo se llama tu hijo? Juan Cruz. Juan Cruz. ¿Y tiene hermanos Juan Cruz? Único hijo. Ah, es único hijo, así que tiene todos ahí alrededor de él. Sí, sí. Juan Cruz es un genio. O sea, y yo creo que nada, que el aceite hizo ese despertar y después pone mucho de él para estar cada vez mejor y de alguna manera, entre comillas, encajar en esta sociedad que es muy difícil. Es muy difícil para él por ahí socializar. Claro. Bueno, ¿Cuántos años tiene? 13. 13. Sí, y los 6 años que... Ay, de los 6 años que lo que está... pero lo diagnosticaron de más chico. Sí, de más chico. O sea, el primer diagnóstico que se da cuando son chiquitos, que no está como muy claro qué es lo que tienen, es trastorno del desarrollo del lenguaje. Ajá. Ese es el primer diagnóstico que te dan, porque cuando son pequeñitos y no tienen el habla, es muy difícil dar un diagnóstico más certero. Sí. Y después pasó un poco más el tiempo y sí, le diagnosticaron con autismo. ¿Y él está integrado? ¿Él va a la escuela? Sí, él hay un antes y un después. De hecho, en la causa judicial nuestra hay hasta fotografías de él, del antes y el después, porque no solo, digamos, la cuestión de su ansiedad, sino también el tema de la mirada. O sea, hay fotografías de él que como que no tuvieran alma, o no tuvieran mirada, ¿no? Sí. Y después del cannabis hay fotografías que tienen que ver con sonrisas, con esto, no sé, le estoy mostrando la foto a ella. Entonces, digamos, para que te dé cuenta el cambio que aún en la causa, cuando pedíamos poder plantar, una de las tantas cosas que presentamos fueron fotografías. Claro. Él empezó a hablar, porque él era monosílabo, o era todo con la mano. Y era algo muy particular, que vos lo tenías al lado y no te contestaba. O sea, no te miraba. Y empezó a tomar el aceite y fue como se le llama despertar cognitivo. Claro. Sí, ¿no? Y él está en 7º grado, lee, va a la escuela. Mira. No es un genio, es un promedio normal, digamos, pero le cuesta un montón las claro, cosas, pero él lleva su vida tiene una normal. vida dentro de todo normal. Le cuesta un montón matemáticas, les cuesta... Tenemos que estudiar un poco más de la cuenta que el resto, pero ¿quién no? Era impensado. Matemáticas, no. Impensado estos 13 años de él. Nosotros, me acuerdo, por aquel entonces teníamos la primer marcha y bueno, él no podía estar en el lugar donde había ruido y estaba ahí en la plaza y estaba consciente de que estaba marchando por su medicina y agarra a una periodista y le dice: yo vine a marchar por mi medicina, pero quisiera marchar porque los cuerpos fueran libres.
Y era como verlo y como que no fuera él, porque meses antes no tenía la palabra. Claro, y aparte le molestaba el ruido, digamos, Sí, era como estaba era muy una aislado. era una vida muy particular, digamos. El que lo vive de adentro sabe que uno se aísla, uno se deprime mucho. Yo pasé por un proceso de depresiones muy grande, porque lo único que ves es un niño que corre, que salta y que no, o sea, a veces uno hasta duda si el niño te quiere, porque no hay ningún tipo de demostración. Claro. Das por hecho que sí, porque vos estás todo el día con él, Sí, entonces sí, te debe sí. tener que querer. Y entonces decir, bueno, todo eso era Juan. Y algunas cosas que eran más tristes, que cuando se golpeaba la cabeza contra la pared, esas cosas feas. Y después nos cambió totalmente la vida. Hay algo que hoy se plantea que tiene que ver con que yo nunca lo mediqué a Juan, lo veía en cuestión de fuerza. Digo, bueno, cuando no pueda físicamente con él, Claro. ahí lo medicaré mientras es chiquito. Y se empieza, digamos, a hablar, digamos, cuando uno empieza a enfrentarse con grupos de investigación o hoy de médicos, de cómo actúa el cannabis en un cuerpo virgen. Ah, claro. Porque la otra mamá que tiene su hija que con parálisis cerebral también, o sea, empezó a tomar el cannabis y antes del mes estaba caminando. O sea, no como el resto, pero estaba... Sí, y estaba tampoco la había movilizada. medicado nunca. Entonces, cuestionarse por ahí esas cosas que nunca vamos a saber porque nadie ha investigado entonces. Sí. Pero, Y ustedes son digamos, ustedes pueden dar testimonio, aportar su testimonio de lo que... No solo testimonio, porque ahí por eso quiero aclarar, nosotros no solo teníamos, digamos, el tema del testimonio, sino que para llegar a este punto tuvimos que judicializarnos. En esos expedientes figuran las historias clínicas de todos nuestros niños. En el caso mío de los 3A2, que son distintos diagnósticos de autismo, toneladas de informes de los centros terapéuticos en el que ellos iban atendiendo y cómo se fueron modificando. O sea, hay toda una... O sea, no es solo lo que decimos nosotras como mamá, sino que hay toda una documentación certificada que está eso en la justicia, facultades que intervenían en esto, como era la facultad de bioquímica, la facultad de medicina. Se empezaron a involucrar un montón de actores porque a veces muchas personas pueden decir, bueno, pero es una cuestión subjetiva que las mamás dicen en la necesidad de... Y no, digamos, esto tuvimos que probar, digamos, nosotros Claro, tuvimos sí, que lo probar probaron. que esto estaba haciendo bien. Y tuvimos que probar presentando todas cuestiones médicas que tenían que ver de los lugares que hacíamos atender. Yo en mi caso lo hacía atender en Oxecá, otra compañera en otros lugares, y digamos, eso fue documentado. Y nosotros lo que damos es testimonio de lo que hicieron nuestros hijos, pero si alguna persona quiere ver realmente lo que es la causa, está digamos, puesta colgada también en internet, que son... esas cuestiones que tienen que ver con papeles, ¿viste? Sí, entonces todo lo que quedó documentado. Está todo documentado, todas para... con cuestiones, documentos médicos, informes. Y hoy Juan Cruz puede tener una vida, digamos, casi normal de un niño de 13 años, digamos. Sí, casi normal. Y Juanse, a ver, Juanse, hoy él encima tiene un hermano mellizo, así que con el hermano debe ser toda una... Sí, ¿Cuántos años tiene? 11 tiene Juanse y Ciro. Nos reímos porque ella Juan, yo Juanse. Sí. Ni que nos hubiéramos puesto de acuerdo. Bueno, no, sí, Juanse, si bien él continúa, o sea, no es que ni camina ni adquirió otra cuestión, pero es un montón el avance que hizo en poder estar y poder comunicarse de alguna manera. Y eso también ayuda a su hermano. Porque bueno, ellos son mellizos idénticos, de bebés eran iguales. Ahora, bueno, uno creció un poco más, entonces ahí está su diferencia. Pero bueno, el hermano tuvo que construirse mucho, porque al tener un espejo tan importante como era Juanse, claro. Ciro, por ejemplo, caminó más tarde porque esperaba a su hermano. Sí, hoy porque en día hay una dinámica entre los mellizos muy particular, digamos. Sí, entonces... sí, incluso Ciro hace un tratamiento hormonal que le inyectamos toda la noche. Y cada vez que ponemos a Ciro la inyección, Juanse como que hace así y él no está pendiente, no sabe, es como esta comunicación. Sí, una comunicación. Entonces, bueno, también otra de las preguntas que siempre nos hacían es, bueno, vos vas a cultivar y lo está viendo tu otro hijo.
en aquel momento. Y yo dije, bueno, mi otro hijo va a ver que esa planta le hace bien a su hermano y que también esto de que nos acompaña en la militancia, que él también va a las marchas, va ahí con Juan, con mi sobrina, y ellos tres suelen llevar la bandera y esto, ¿no? De cómo se adquieren los derechos. Creo que es un aprendizaje muy grande. Ciro también va a unas terapias para acompañar, porque no es fácil también tener un espejo tan grande. Claro. Pero al ver que su hermano se está comunicando, al ver que su hermano puede ir ahora a empezar a ir a un set, porque yo no lo llevé a Juanse a ninguna escuela. Yo soy maestra, pero bueno, la inclusión, que sería un capítulo aparte, todavía falta recorrer para hablar desde ese lugar. Entonces, bueno, esto que Juan se comience a ir a un espacio, a Ciro le da también esto de decir, bueno, vamos los dos a un espacio. Claro. Como un crecer y una dinámica familiar que nos vamos como reaprendiendo todo el tiempo. De qué pasa en esta situación de discapacidad, en qué pasa cuando hay un hermano mellizo, y todo lo que conlleva estas luchas también. Totalmente, porque yo veo la dinámica que tienen los mellizos y por eso te preguntaba particularmente por ellos dos, que imagino que debe ser, viste, Ciro también tratando de ayudar en todo a su hermano, y Juanse tratando de comunicarse con su hermano, pero porque hay una conexión ahí muy fuerte. Incluso Juanse tiene más carácter que su hermano. Si Juanse no quiere algo, va a llorar o se va a querer salir de esa situación. Y su hermano Ciro es más complaciente en todas las cuestiones. Igual pregunta, ¿no? La otra vez me preguntaba, ¿hay otros Juanses? Fue su pregunta. Esto como que nos explicaban también los psicólogas, que está empezando a tomar su yo, ¿no? Su yo verdadero, que él es Ciro, no es Juanse. Entonces, bueno, ¿y dónde están los otros Juanses? Porque no los ve. Entonces, bueno, acompañar a elegir el set para Juanse, conocer los amiguitos de Juanse, todo eso es un gran aprendizaje. Ciro es una luz en el camino y es un niño muy empático con todas las circunstancias de vida. No, me imagino, sí, y me emociono. Sí, no, totalmente. Y bueno, siempre uno se emociona, y aparte con los logros de cada uno de sus chicos y con lo que ustedes vieron, ¿no? Que fue sucediendo y que va sucediendo, y que es algo que, como me lo decían por ahí en el corte, es algo que ustedes lo van a vivir, lo van a transitar toda la vida. Aparte son, o sea, no que ellos, si no es como también, digamos, si no fuera por ello no estaríamos en este lugar, no estaríamos viendo un montón de otras realidades, viendo más que nunca que hay un otro. Y creo que también un poco tiene que ver con eso. O sea, nosotros hacemos un montón de cosas para que ellos también, que estén bien, pero creo que hay un punto donde también lo hacemos hacen que lo hagamos para nosotras. No sé si se entiende. Sí. Y que yo creo que nunca hubiese estado convocada a ninguna lucha si no hubiese un Juan en mi vida. No, totalmente. Y aparte, me imagino que por ahí el hecho como madre de poder transitar porque muchos creen que, bueno, sos madre y te toca lo que te toque y te tenés que aferrar, no sé, hacer tripa corazón y para adelante. Y no es fácil, ¿no? Las transiciones, digamos, uno se esperaba otra cosa, tenía otras cosas en la cabeza. Lo que uno dice, uno cuando tiene una panza, imagina un montón de cosas y nunca te enseñan ni te dicen la posibilidad de que la maternidad sea diferente. Del minuto cero, del momento en que te sacan el bebé y está todo muy romantizado, y después cuando suceden estas cosas se da por hecho que es la madre la que va a quedar a cargo de ese niño, digamos, ocupándose de todas las cuestiones que tengan que ver con médicos y terapia, y que es la que no va a salir al mundo, o sea, con lo que tiene que ver con trabajar, hacer, estudiar. Y nosotros tomamos el rol también a veces sin pensarlo, como de manera automática. Sí. O sea, no nos permitimos ni siquiera pensar qué es lo que tenemos que hacer. Agarramos y lo hacemos. Claro, es lo que yo digo, que se hace tripa corazón y va para adelante. Y hay que saber procesarlo, y también hay que entender, digamos, de que las madres no son súper poderosas. No, y una se deprime. Yo pasé por un proceso súper depresivo. O sea, el primer diagnóstico de Juan, bueno, lo tomé
Y el segundo diagnóstico vino con una depresión muy grande, una incertidumbre, un pensar y toda la vida va a ser así y un montón de cosas que están buenas decirlo y a veces que me cansaba y quería salir corriendo y dejar todo o querer otra vida y es totalmente válido porque es un dolor que no se explica y después, digamos, uno lo que más ama en la vida y yo no creo que haya un amor más grande que el que le tengo a Juan, pero hubo un momento que los comienzos sobre todo y eran de mucho dolor y de no saber para dónde ir y muchos médicos hablándote al mismo tiempo y uno mucho Google, mucho buscando otras madres. El lado B. Claro, hay un momento de mucha depresión y está bien que así sea porque si no seríamos muy robotizados, decimos, bueno, tiene esto, ahora hacemos esto, ¿no? Claro. Hay un cambio de vida, de mente, de conceptos y de andares totalmente diferente. O sea, yo siempre digo que el día que me dan el diagnóstico del nene, salió otra persona de ese consultorio. No lo puedo poner en palabras, pero nunca más fui la misma persona. No, totalmente. No, yo le digo siempre cuando hablamos de eso es morís en ese día, muere una parte tuya y nace otra parte. Y acá creo que lo importante de transitar estos caminos es el acompañamiento que se tenga. Creo que también ahí, bueno, en nuestros casos el acompañamiento de nuestra familia fue súper importante, por esto poder permitirte decir, no, hasta acá llegué. Esto es lo que puedo hacer. Que hay procesos hasta que llega ese acompañamiento, o sea, no es que del minuto cero va a estar. Uno debe procesar el dolor, la angustia, la soledad, porque yo creo que aún, yo soy mamá soltera, pero creo que aún estando en pareja cada uno va a procesar esa situación de como pueda. Sí. Y después uno sale al mundo y ahí sí necesita todo el acompañamiento familiar, profesional, un otro que esté pasando lo mismo porque hace que todo lo que a uno le puede parecer y una incertidumbre ese otro lo haya pasado y no te digo que te da la recontracalma, pero te pone otra te sentís en comunidad y es otra cosa. Hablas el mismo idioma, claro, digamos, de alguna manera. Es poder entender eso, que cuando viene alguien especial uno pasa por un montón de situaciones hasta que logra reencontrarse y pararse de vuelta y decir, bueno, acá estoy. Sí. Y poder decirlo y que yo lo que digo es y que el otro que acompaña, sea familia o qué, desde otro lugar, entender que quizás en ese momento esa persona no tiene ganas ni de que lo hablen y no estar, pero pensar va a estar todo bien a futuro porque hay un momento donde uno no quiere escuchar, o sea, solo quiere sentir y después vuelve a salir a la vida. Sí. Y bueno, para eso están por ahí también esta comunidad que me imagino que debe recibir muchísimas consultas de otras madres que se encuentran con esta realidad cuando apenas nacen, o apenas los diagnostican, porque bueno, por ahí pasan un par de años. En este andar tenemos de todo, porque hay gente que llama y se apunta a que quiere un aceite y lo que notamos también es que muchos quieren ser escuchados, ¿entendés? De decir, a mí hace poco me llamó una mamá y me contaba que cuando se tenía que salir con el hijo lo tenía que atar a la silla y que eso la ponía mal porque las otras personas lo miraban y capaz que el decir, bueno, pero vos sabés que si no pasa eso, que eso también es muy loco porque hay gente que te llama para que la escuches, o sea, es un pretexto el aceite y que eso también es muy fuerte porque también vemos ahí que siempre la cuestión de la salud mental de aquellas mujeres que nos tocan cuidar a niños especiales o nadie se ocupa y vos decís, del otro lado es como que te llaman y uno hace un poco ese papel de de contención, claro, de contención que desde el haberlo atravesado nada más. Sí, es como eso que yo por ahí cuando me refiero al acompañar es acompañar sin juicios y sin juzgar, porque generalmente la maternidad es juzgada en cualquier maternidad que nos toque, ¿no? Sí. Cuando en esta maternidad vienen ocasiones especiales, es también de reconstruirse uno para poder también acompañarse, o a lo mejor transitar el proceso con otras familias, otras madres o familia propia de cada uno, que pueda decir, bueno, wow, esto duele mucho,
y que no te pongan siempre que a veces parecemos que tenemos como el papel de ya vienen a pelear o ya va a pasar algo, ¿no? Porque uno está en pie de guerra y cuesta relajar. Sí. Porque todavía creo que como sociedad o como lo que fuera, hay un largo camino para hablar de inclusión y de estas circunstancias que pasan. Porque hay cuestiones, hay patologías que van a ser así. Uno puede, como la de Juanse, uno puede contemplar o devolverle alguna, o que dentro de algún tratamiento pueda expresar de alguna manera, pero va a ser así. Entonces, a mí la pregunta de mi hijo cuando me dice hay otro Juanse es claro, porque él no lo ve. Claro. Uno no va a un shopping y lo ve, No. o un parque, porque a lo mejor también hay circunstancias que los ruidos o Sí. toda la estimulación visual puede ocasionar alguna cuestión. Pero no salen. O sea, Sí. esto de poder vernos, de poder encontrarnos también, creo que es muy sanador en este andar. Totalmente. Y eso es lo que es un poco, no sé, uno encuentra consuelo y como vos decís por ahí, lo que necesitaban era que le escuchen otra madre que también tiene distintas circunstancias y que la escuchen para no sentirse juzgada. Esto de decir, capaz que esto de tener que atarlo Aparte, en otras circunstancias le dice, ay, qué feo, como, ¿por qué pasás por eso? Es como que también, digamos, es como un tema como para largo de tratar, decir, bueno, un certificado de discapacidad, un CUD, habilita un montón de terapias de los niños y las niñas, pero nadie contempla la cuestión, te digo, emocional o mental de ese padre o madre que está transitando ese camino. De los hermanos, de todos de los hermanos que por ahí también se sienten en algún punto desplazados o, viste, porque... O responsables. Pero imagínate también. Que hay celos entre hermanos que son totalmente iguales, que digamos todo igual, hay celos. Imagínate en esta situación donde hay un hermano con un especial, con un cuidado especial y con otras atenciones. Claro, con otras atenciones que, digamos, también es toda una dinámica y es verdad que no hay esa contención para la familia en sí. Ni hablar de la madre que... Ni hablar de la madre, ¿no? Y eso es un poco lo que dan ustedes. Y yo voy a cerrar porque ya son las 12 del mediodía y me tengo que despedir. Les voy a agradecer enormemente que hayan venido y que hayamos podido hablar y contar un poco todas las una luchas. Sede, si alguien se quiere acercar. A ver la sede donde Tucumán 15:30. Los jueves y martes estamos todo el día y los demás días estamos por la tarde. Así que las que se quieren acercar, a escuchar, a charlar, a conocerlas, a buscar información. Pueden ir directamente esos 2 días que dijo Cari, martes y jueves, durante 9 a 12 y por la tarde. El 11 también. estamos dando una charla de cannabis medicinal a las 17 horas. Perfecto, bueno, pasamos todos los chivos y yo lo único que voy a decir siempre a estas mujeres es Dios le da las peores batallas a sus mejores guerreras, así que chicas, adelante. Gracias por todo, nos vemos mañana. Se muere de hambre, voy camino a un mundo azul donde no cortan la luz.